Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Kerem catastrófico, el escándalo de Ande que lo obligó a romper el silencio. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Espero que estén listos para un vídeo lleno de drama, intriga y por supuesto, un poquito de chisme del bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, la supuesta crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más específicamente el momento en que, según los rumores, Kerem se vio obligado a salir en defensa de Hande. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué lo obligó a dar la cara? Pues agárrense porque vamos a desentrañar este misterio episodio por episodio, serie por serie. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traigo lo último de las telenovelas turcas, entrevistas a actores, datos curiosos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el salseo turco. La verdad es que el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Vimos su química en pantalla, luego confirmaron su relación fuera de ella y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sin embargo, como suele ocurrir, los rumores de crisis, separaciones y conflictos no tardaron en aparecer. Y aunque la ruptura de su relación es un hecho consumado, lo que nos interesa hoy es el contexto en el que Kerem se vio, supuestamente, obligado a defender a Hande. Para entender la situación, primero debemos echar un vistazo a los proyectos en los que ambos han estado involucrados y el escrutinio público al que han sido sometidos. Comencemos por Sen Kalkam, la serie que los unió. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, fue un fenómeno global. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista que por azares del destino, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso y frío arquitecto. La serie fue un éxito rotundo gracias a la química innegable entre los protagonistas, la trama divertida y los paisajes espectaculares de Estambul. Pero claro, el éxito tiene un precio. La presión mediática sobre Hande y Kerem se intensificó a medida que su relación se hacía más pública. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada publicación en redes sociales era interpretada y cualquier rumor era amplificado. Se crearon comunidades de fans obsesionadas con cada detalle de su vida, desde el tipo de café que tomaban hasta la marca de ropa que vestían. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar la imagen perfecta que alimentara la maquinaria del chisme. Uno de los momentos clave que pudo haber contribuido a la presión sobre Kerem para defender a Hande surgió a raíz de la elección de proyectos post-Sen Kalkam por parte de ambos. Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri, un drama policial en el que interpreta a una fiscal con un trastorno de personalidad múltiple. Esta serie, que ha sido bien recibida por la crítica, representó un cambio radical en la carrera de Hande, alejándose de los papeles de comedia romántica y apostando por un personaje mucho más complejo y desafiante. Esta decisión, aunque valiente y aplaudida por muchos, también la colocó en el centro de la diana. Los críticos, algunos con justificada razón y otros simplemente buscando la polémica, diseccionaron su actuación. Se cuestionó su capacidad para interpretar un personaje tan demandante, poniendo en tela de juicio sus habilidades actorales. Algunos incluso llegaron a insinuar que su fama se debía más a su belleza y a su relación con Kerem que a su talento. Por otro lado, Kerem se embarcó en proyectos como la película Eflatun, un drama romántico que exploraba temas como la pérdida y la superación. Si bien estos proyectos han sido bien recibidos, algunos sectores de la audiencia consideraron que Kerem no estaba alcanzando el mismo nivel de reconocimiento que Hande, lo que generó una comparación constante entre ambos y por ende una mayor presión sobre la actriz. La sombra de Sen Kalkam era alargada. Para muchos fans, Kerem y Hande seguían siendo Serkan y Eda, la pareja perfecta de la pantalla que había trascendido a la vida real. Cualquier proyecto que se alejara de esa imagen ideal era recibido con recelo y crítica. Kerem, aunque talentoso y carismático, parecía estar luchando por encontrar su propio camino fuera de la sombra de su personaje más famoso. Ahora entremos en el terreno de los rumores y las especulaciones. Se ha dicho que Hande recibió críticas injustas por su actuación en Bambaşka Biri, acusándola de no estar a la altura del desafío que suponía interpretar a un personaje tan complejo.
Estas críticas, muchas veces infundadas y malintencionadas, pudieron haber sido el detonante para que Kerem sintiera la necesidad de salir en su defensa. Se rumoreaba que las jornadas de rodaje de Bambas Kabiri eran extenuantes, que Hande se había sometido a una intensa preparación para el papel, consultando con psicólogos y estudiando casos reales de personas con trastornos de personalidad múltiple. Sin embargo, nada de esto parecía ser suficiente para acallar las voces críticas. Algunos medios llegaron a publicar artículos sensacionalistas, burlándose de su interpretación y ridiculizando su esfuerzo. También se ha hablado de la presión que Hande ha recibido por su vida personal. Constantemente se le relaciona con diferentes hombres, se especula sobre sus relaciones y se juzga su forma de vestir y comportarse. Esta constante vigilancia y crítica pudieron haber afectado a Hande y, por ende, motivado a Kerem a alzar la voz y defender su integridad. Cada vez que Hande era vista en compañía de un amigo, los rumores de romance se disparaban. Se inventaban historias, se tergiversaban hechos y se publicaban fotografías fuera de contexto. Los fans, a menudo influenciados por estas noticias falsas, se dividían y la criticaban duramente. La presión era asfixiante. Hande se sentía constantemente observada y juzgada, incapaz de vivir su vida con normalidad. Otro factor importante a considerar es la cultura turca, donde la opinión pública y la imagen de las celebridades son muy importantes. En Turquía, las figuras públicas son vistas como modelos a seguir y se espera que se comporten de una manera determinada. Cualquier desviación de esta norma puede generar críticas y controversia. La sociedad turca, en muchos aspectos conservadora, tiene expectativas muy altas sobre el comportamiento de sus celebridades. Se espera que sean discretos, respetuosos y que proyecten una imagen de perfección. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede dañar su reputación y afectar su carrera. Hande, al ser una figura pública tan popular y admirada, se sentía obligada a cumplir con estas expectativas, lo que la sometía a una presión aún mayor. Volviendo al tema central del vídeo, es importante señalar que no existe una confirmación oficial de que Kerem haya explotado, o se haya visto obligado, a defender a Hande. La mayor parte de la información que circula sobre este tema son rumores y especulaciones provenientes de diferentes fuentes. Sin embargo, es innegable que la presión mediática sobre Hande ha sido constante y que Kerem, como expareja y amigo, podría haber sentido la necesidad de apoyarla y protegerla. Es difícil saber con certeza qué sucedió realmente detrás de las cámaras. Los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo, pero a menudo distorsionan la realidad. Es posible que Kerem simplemente haya querido apoyar a Hande en un momento difícil, sin que esto implique una explosión o una obligación. Sin embargo, la percepción pública es que Hande necesitaba ser defendida y que Kerem, como expareja y amigo, era la persona indicada para hacerlo. Un ejemplo de esto podría ser cuando, tras la publicación de ciertos artículos difamatorios, Kerem publicó un mensaje en sus redes sociales instando a los medios a ser más responsables y a no difundir información falsa o no verificada. Si bien no mencionó directamente a Hande, muchos interpretaron este mensaje como un apoyo implícito a la actriz. Este gesto, aunque sutil, fue interpretado por muchos como una declaración de apoyo a Hande. Los fans aplaudieron su actitud y lo elogiaron por defenderla de las críticas injustas. Sin embargo, también hubo quienes lo criticaron, acusándolo de buscar publicidad a costa de la situación. En cualquier caso, el mensaje de Kerem generó un gran revuelo en las redes sociales y alimentó aún más la especulación sobre su relación con Hande. Además de Senkalkam y Bambas Kabiri, es importante mencionar otras series en las que Hande ha participado y que han contribuido a su popularidad y al escrutinio público que ha enfrentado. Una de ellas es Güneşinkler, una serie juvenil que la catapultó a la fama en 2015. En esta serie Hande interpretaba a Selin Yılmaz, una joven rebelde y carismática que conquistó el corazón del público. Güneşinkler fue un trampolín para la carrera de Hande. Su interpretación de Selin Yılmaz la convirtió en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Sin embargo, la fama repentina también la expuso al escrutinio público. Los medios comenzaron a interesarse por su vida personal y a publicar fotografías de su pasado, generando controversia y críticas. Otra serie destacada en la carrera de Hande es Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que compartió protagonismo con Burak Deniz. En esta serie Hande interpretaba a Hayat Uzun, una joven inocente y soñadora que se enamora de Murat Sarjmaz, un empresario exitoso y arrogante. Aşk Laftan Anlamaz consolidó la carrera de Hande como actriz de comedia romántica.
Su química con Burak Deniz fue innegable y la serie se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía y en otros países. Sin embargo, la fama también trajo consigo rumores de una relación fuera de la pantalla, lo que generó tensión entre los fans y afectó la relación entre los actores. Estas series, junto con Senkalkapm y Bambaskabiri, han consolidado a Hande Erçel como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Sin embargo, también han contribuido a que su vida personal y profesional sean objeto de constante escrutinio y especulación. Y hablando de especulación, otro punto importante que pudo haber influido en la situación es la percepción del público sobre la relación de Hande con sus fanáticos. Hande siempre se ha mostrado muy cercana a sus seguidores, interactuando con ellos en redes sociales, respondiendo a sus mensajes y organizando encuentros. Sin embargo, algunos han criticado esta cercanía, acusándola de buscar constantemente la aprobación del público y de ser demasiado complaciente con sus fans. Estas críticas pudieron haber afectado a Hande y por ende motivado a Kerem a defenderla de las acusaciones injustas. Hande siempre ha valorado mucho el apoyo de sus fans. Ella ha expresado en numerosas ocasiones su gratitud hacia ellos y ha intentado mantener una relación cercana y personal. Sin embargo, algunos han interpretado esta cercanía como una necesidad de validación y la han acusado de ser superficial y manipuladora. Estas críticas, aunque injustas, han afectado profundamente a Hande y la han hecho cuestionar su relación con sus fans. En resumen, la situación que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin es compleja y multifacética. No hay una respuesta sencilla a la pregunta de qué obligó a Kerem a salir en defensa de Hande. Sin embargo, es evidente que la presión mediática, las críticas injustas y la especulación constante han jugado un papel importante en esta historia. La verdad es que la vida de las celebridades es mucho más complicada de lo que parece. Están constantemente bajo el escrutinio público y deben lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta. Es comprensible que en ocasiones necesiten el apoyo de sus amigos y familiares para superar los momentos difíciles. En el caso de Hande y Kerem, su relación, aunque terminada, parece seguir siendo una fuente de apoyo y amistad. Ahora bien, quiero dejar algo claro, este vídeo no pretende juzgar a ninguno de los involucrados. Mi objetivo es simplemente analizar la situación desde diferentes perspectivas y ofrecerles una visión más completa de lo que pudo haber ocurrido. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también son personas con sentimientos y emociones. Es injusto juzgarlos duramente y especular sobre sus vidas privadas. En lugar de criticar, deberíamos tratar de entender y apoyar a las personas que admiramos. Llegando al final de este vídeo, espero que hayan disfrutado de este análisis del drama entre Hande y Kerem. Como hemos visto, la realidad de las celebridades turcas puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla, llena de presiones y expectativas. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la situación que rodea a Hande y Kerem. Recuerden que los rumores y las especulaciones son solo eso, rumores y especulaciones. No debemos tomarlos como verdades absolutas y debemos tratar de ser más comprensivos con las personas que están bajo el escrutinio público. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre las series mencionadas y sobre la situación entre Hande y Kerem. ¿Creen que Kerem debió haber salido en defensa de Hande? ¿Creen que la presión mediática es injusta? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.